Los números de oxidación presentes en esta tabla son los más comunes, mas no son limitativos, ya que existen muchos casos particulares. Ejercicio. Indica los números de oxidación del silicio y del yodo. Te daré unos segundos para que los anotes. Los números de oxidación más comunes del silicio son +4, +2 y -4. Y los números de oxidación más comunes del yodo son +7, +5, +3, +1 y -1. Los elementos de la tabla periódica no metales y metaloides. Los primeros destacados en color gris. Los segundos en color oro. Y los últimos los podemos distinguir en color verde. Esta diferenciación es importante, ya que permite ubicar y distinguir fácilmente las propiedades físicas y químicas de los elementos. Ejercicio. Con ayuda de la tabla periódica, agrupa en metales, no metales y metaloides a los siguientes elementos. Te puedes ayudar con una tabla como aquí se muestra. Te daré unos segundos para que los vayas agrupando. Respuestas. Los metales son paladio, circonio, estroncio y berilio. Los no metales son el boro, argón y astato. Por último, los metaloides son teluro, germanio y antimonio. Ahora, ¿cómo saber si un elemento es metal o no metal sin la tabla periódica y con base en una configuración electrónica? Esto se puede determinar estableciendo las siguientes consideraciones. Si n mayor es mayor o igual a los electrones periféricos, decimos que este átomo es un metal. Si n mayor es menor que los electrones periféricos, entonces se trata de un átomo no metálico. Es importante tener presente que los electrones periféricos son aquellos que se encuentran en el nivel más externo del átomo. Para comprender mejor lo anterior, veamos los siguientes ejemplos. Para la configuración electrónica 18 argón, 4s2, 3d3, se tiene que los electrones periféricos son 2 y n mayor es igual a 4. Como 2 es menor a 4, se dice que este elemento es un metal. En el segundo ejemplo tenemos una configuración electrónica con 10 neón, 3s2, 3p4, por lo que los electrones periféricos son 6 y n mayor es igual a 3. Como 6 es mayor a 3, consideramos que este átomo es un no metal. En cuanto a la actividad química de los elementos, en este gráfico se presenta la variación de la actividad o reactividad química de metales y no metales, en el que se puede apreciar que en un periodo la actividad de los metales aumenta de derecha a izquierda y en un grupo de arriba hacia abajo, mientras la de los no metales aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. De lo anterior se concluye que la reactividad química de estos dos conjuntos de elementos es opuesta. Ejercicio. Inciso A. Clasifica los siguientes elementos en orden creciente, que significa de menor a mayor respecto a su actividad química. Plomo, bario y molibdeno. Te daré unos segundos para que anotes tu respuesta. Respuesta en orden creciente por la actividad química será plomo, molibdeno y bario. Inciso B.
clasifica los siguientes elementos en orden decreciente, que significa de mayor a menor, con base en su actividad química: arsénico, nitrógeno y yodo. Te daré unos segundos para que anotes tu respuesta. Respuesta: el orden decreciente de la actividad química de los átomos es nitrógeno, yodo y arsénico. Por último, hablaremos de las propiedades de los elementos de transición, recordando que los elementos de transición o metales de transición están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D. Se puede entender que sus propiedades y características difieren a las de los elementos representativos. Los elementos de transición presentan variabilidad de números de oxidación, paramagnetismo, la formación de iones complejos, iones coloridos y actividad catalítica. La variabilidad de los números de oxidación se debe a los numerosos huecos en los orbitales d y a que los electrones de 3d y 4s se encuentran aproximadamente en el mismo nivel de energía, y muchos de estos electrones pueden involucrarse en reacciones. Los estados de oxidación múltiple dan lugar a que los elementos sean paramagnéticos debido a la existencia de electrones desapareados de los orbitales d que se alinean paralelamente cuando se les aplica un campo magnético. Los compuestos de los metales de transición suelen ser coloridos. El color en un compuesto de transición es debido a cambios en la energía de los orbitales d, como el hierro y el níquel, que cambian su color. Con el vanadio, todos los colores son distintos con cada número de oxidación. Por ejemplo, el número de oxidación +5 es amarillo, el +2 azul y el +3 verde. Los iones del cobre +2 tienen color azul, en solución acuosa. Los iones de hierro +3 tienden a un color anaranjado, y los del cobalto +2 un color rosado en solución acuosa. Los iones del manganeso +7 tienden al color violeta. Los iones complejos se originan por la variabilidad de valencia y particularmente Bueno. Muy bien, jóvenes, ¿cómo ven? Esas son las siguientes propiedades, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empezamos a contestar las preguntas sobre este video. ¿Qué debemos de tomar de este video? ¿De acuerdo? ¿Qué nos enseñó este video? Bien, entonces continuamos. Estamos con el video número 15. Video 15. Estamos con la unidad 3. Y el tema es 3.3
y continuamos con propiedades periódicas. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente concepto. Y explica la diferencia, ojo, es muy importante, explica la diferencia entre valencia y número de oxidación. ¿Sí? A ver, denme ideas, ¿cuál es la diferencia entre número de oxidación y valencia? ¿Qué es valencia? Número de oxidación. ¿Se acuerdan? A ver, jóvenes, ¿qué captaron? El de oxidación es los electrones cuando es compuesto, ¿no? A ver, empezamos con la primera. Muy bien, que esté combinado, ¿verdad? Bueno, en base a esto vamos a formar enlaces, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a dejarlo claro. Valencia es la capacidad o poder de combinación o poder de combinación que presenta un átomo. ¿De acuerdo? Sí, es la capacidad o poder de combinación que presenta un átomo. Bien, también se define como el número de electrones más externos del átomo que participan en los enlaces en la siguiente unidad, ¿de acuerdo? Enlaces químicos. En los enlaces de un compuesto químico. Uy, terapia.
Muy bien. Esa es la valencia. Capacidad de combinación de los átomos, ¿no? Para formar moléculas. Muy bien. El número de oxidación Ah, es, ya. sí, Son fíjense, los átomos que, digamos, dan, ¿no? Bueno, los electrones que a da. ver, explícamelo bien, a ver, porque no lo entendí. Número de oxidación también se conoce, Que es el que también lo representa vamos a nombrar, el número de electrones que pone un átomo en juego cuando forma un compuesto. bien, esa podría ser una definición, ahorita le damos forma, ¿de acuerdo? O una carga específica, ¿no? De un átomo. ¿Y de dónde sale esa carga positiva o negativa? De pérdida o ganancia de electrones. Si los Según yo es pierde, positivo si pierde. pues sí, y si los gana, negativo, ¿de acuerdo? Muy Negativo, bien, vale. fíjense, entonces vamos a dejarlo claro. El número de oxidación también se conoce como, también lo vamos a nombrar como estado, número de oxidación o estado de oxidación. ¿Sí? Para que no les caiga de extraño esta palabrita, o estado de oxidación. Algunos nos gusta número de oxidación, a otros nos gusta estado de oxidación, pero hablamos de lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Número de oxidación o estado de oxidación, ¿sí? Es una carga eléctrica. Carga eléctrica que adquiere un átomo. ¿Sí? Por la pérdida o ganancia de electrones. ¿Se acuerdan cómo vamos a representar los electrones? Así. E menos, ¿no? Carga eléctrica que, ¿sí? Muy bien. Carga eléctrica por la pérdida. Si los pierde, adquiere un número de oxidación positivo. Si los gana, adquiere un número de oxidación negativo. ¿Quiénes tienden a perderlos? Los que tienen pocos electrones, como los del grupo 1A, ¿de acuerdo? Sodio, potasio, rubidio, cesio y Hola francio, chicos, ¿no? ¿qué tal? Bienvenidos Litio, a otro sodio, video. potasio, rubidio, cesio y francio. Desde el hidrógeno, ¿sí? Puede ser más uno, menos uno. Después vamos a ver eso, ¿ven? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, de ahí los números de oxidación, los del grupo 1 tienen más 1, porque tiene un electrón. Los del 2 tienen más 2, porque pierden 2. Los del grupo 3 tienen más 3, porque pierden 3. Los del grupo 4, ¿sí? Si pierden los 4, es más 4. Si ganan 4, es menos 4. Menos 4. Menos 4, ¿de acuerdo? Más 4 si lo ceden, menos 4 si los aceptan, ¿de acuerdo? ¿Se fijaron en ese detalle? ¿Todo para qué? Para completar un octeto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que más mencionamos regularmente es número de oxidación, estado de oxidación. El otro concepto lo estamos dando como un hecho que lo estamos aplicando. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, ¿Le prof. vamos entendiendo? Sí, sí, sí. Bien. El que sigue. ¿Sí? Dada la configuración electrónica, un ejemplo. Dada la configuración electrónica. Fíjense que se fijaron que no nos quitamos a las configuraciones electrónicas. La vamos a seguir nombrando, ¿de acuerdo? Así es que no podemos decir borrón y cuenta nueva, lo vamos a tener más en cuenta, ¿sí? Incluso fíjense, nos pueden dar el nombre del elemento, decir sus propiedades,
pero nos pueden dar sus números de oxidación de su electrón diferencial y nosotros deducimos de qué elemento se trata, ¿de acuerdo? Sí, dada la configuración electrónica a partir del criptón con 36, este es el gas noble lleno, continuamos con 5S2, 4D10 y 5P5. Esa es la configuración electrónica que me dan. Subraya los electrones de valencia. Los electrones de valencia. ¿Se fijaron qué elemento es? ¿Representativo de transición o de transición interna? Representativo. ¿Qué elemento es? Es representativo. Y los electrones de valencia de un representativo son S o S y P, como es este caso. Pues no lo vamos a subrayar, vamos a cerrar en un círculo. S y P. Quiere decir que son, ¿cuántos? 7 electrones de valencia. Siete electrones de valencia. ¿Y dónde están? Pues están en S y P. En S con 2 y en P con 5. Y es un elemento representativo, por eso se toma S o en este caso S y P. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense, entonces desde la configuración electrónica nos interesa ahorita deducir, ¿sí? Cuáles son los electrones de valencia, que es lo que vamos a empezar a ensayar. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente pregunta. Escribe los posibles números de oxidación de los siguientes elementos. ¿Sí? ¿Qué elementos? Muy bien, fíjense. ¿Qué elementos me dan? Me dan los siguientes. El talio. ¿Sí? Estaño. Radio. Y selenio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito? Pues ubicarlos en la tabla periódica, pero pues antes de eso necesito saber cuál es su símbolo, ¿de acuerdo? Talio es TL, T mayúscula, L minúscula. Estaño es SN. Radio es RA. Y selenio es SE. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿El talio en qué grupo está? ¿Ya lo ubicaron? ¿Dónde? Está en el 3. 3A. Entonces, ¿cuál es su número de oxidación? Es único.
más 3. El estaño, ¿ya lo ubicaron dónde está? Está en el 4A. Entonces, su número de oxidación del estaño va a ser más 4 y el otro puede ser más 2. Tiene 2. ¿De acuerdo? ¿El radio en qué grupo está? En el 2A. Entonces, no hay pierde. Es más 2. O lo que es lo mismo, jóvenes, esto lo podemos escribir así. Ahorita vemos la otra forma de escribirlo, ¿de acuerdo? ¿Y el selenio en qué grupo está? En el 6. Entonces va a ser más 6 más 4 más 2 y menos 2. ¿Por qué menos 2? Pues está en el grupo 6 para 8, 2. Si C de 6 electrones, si C de 4, si C de 2, ¿de acuerdo? O si acepta, este es 2. Menos 2, ¿de acuerdo? Perdón, no es 1. ¿Sí? Menos 2. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto también lo podemos encontrar así. Bueno, aquí lo puse así. A algunos les gusta así y otros dicen que lo correcto es ponerlo así. 3 positivo, 4 positivo, 2 positivo, 2 positivo, 6 positivo, 4 positivo, ¿sí? Y 2 positivo. Y aquí 2 negativo. ¿Cómo ven? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, lo pueden encontrar de las dos formas. ¿De acuerdo? Muy bien. Varios libros mencionan que esta es la correcta. Es más la cantidad de información que hay sobre esto. ¿Sí? Y algunos nos gusta antiguamente en la otra, pero pues vamos a acostumbrarnos a las dos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? El talio cede 3 electrones, sus 3 electrones de valencia. El estaño, ¿sí? Puede ceder 4 positivo, o puede ceder 2 positivo. El radio, ¿sí? Cede 2 electrones, sus 2 electrones de valencia, por eso es 2 positivo. El selenio puede ceder los 6 electrones de valencia, puede ceder 4 positivo, puede ceder 2 positivo, o puede aceptar 2, porque 6 para 8 son 2, se acepta 2, por eso es 2 negativo. De ahí salen estos valores de números de oxidación o estados de oxidación. ¿Cómo ven? ¿Le vamos entendiendo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Continuamos con la siguiente. El siguiente concepto que debemos de saber dice, clasifica los siguientes elementos. ¿Qué pasó? Clasifica los siguientes elementos. En metal, no metal, ¿sí? O metaloide, ¿sí? Con ayuda de la tabla periódica.
¿De acuerdo? Y los elementos son estos. Silicio. Selenio. Radón. Y por último, iridio. ¿De acuerdo? Entonces hacemos una tablita y ponemos el elemento ¿de acuerdo? Silicio, selenio, radón, rodio, y por último, iridio. ¿De acuerdo? Y vamos a decir si estos elementos son metal, si es no metal, o si es metaloide. ¿De acuerdo? Sí, recuerden que es con la ayuda de la tabla periódica. Si nos piden que sea con ayuda de comparando la N mayor con los electrones de periféricos, ¿verdad? Pues es el ejercicio que hicimos de la práctica 4. Muy bien, el primero, el silicio. ¿Ya lo ubicaron? ¿Cuál es su símbolo del silicio? No. Desde ahí. Silicio. Si. ¿Qué es el silicio? Metal, no metal o metaloide. Ya ubíquenlo. Recuerden cuáles son los ¿No metal? metaloides, los que están en la... ¿Sí? Fíjense, el silicio es un metaloide. Hay que recordar cuáles son los metaloides. ¿Se acuerdan cuáles son los metaloides? Uno de ellos es el silicio. ¿De acuerdo? ¿Cuál otro metaloide hay? El germanio, el antimonio, el telurio, el arsénico, el boro, el bismuto y el polonio. Son 2, 4, 6, 7, son 8 metaloides. ¿De acuerdo? El siguiente, el selenio. Ese no hay pierde. profe, ¿Cómo se? A ver, selenio. ¿Qué es el selenio? Es un no metal, ese no hay problema, ¿no? Sí, sí, sí. El radón. ¿Cuál es su símbolo del radón? Desde ahí. Rn. ¿Qué es el radón? Es un no metal. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. El rodio. ¿Cuál es el símbolo del rodio? ¿Se acuerdan? ¿R qué? RH. RH. Correcto. Entonces está en el Es centro de la tabla periódica. No hay metal de pierde. transición. Es un metal de transición. ¿De acuerdo? Y por último, el iridio. Recuerden. IR. El iridio. ¿Ya lo ubicaron? Está en el centro de la tabla periódica. Igual es El metal de 8B. transición.
También es un metal de transición, también es un metal. ¿Cómo ven? Sencillo. Hay que recordar cuáles son los metaloides, ¿de acuerdo? Y después de ahí, pues no hay problema, ¿verdad? La famosa escalerita a la izquierda, los metales, arriba de la escalera, los no metales, y hay que recordar cuáles son los metaloides. Muy bien, ¿vamos bien? A ver, ¿dudas? No, prof. No quiero ir muy a prisa porque pues luego ustedes no sé en dónde se quedan. ¿De acuerdo? Sí, ¿Le sí, vamos sí. entendiendo? Ahí vamos. ¿Se están dando cuenta? Bueno, todo es con la tabla periódica, la verdad, pues sí. De todos modos, si nos piden demostrarlo con los electrones periféricos, ¿verdad? Y el N mayor, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dato? Si N mayor es mayor o igual que los electrones periféricos, se trata de un metal, ¿sí? Si N mayor es menor que los electrones periféricos, se trata de un no metal. Y eso en base a la configuración electrónica, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces continuamos con el siguiente. El siguiente concepto. Se va poniendo interesante, ¿no? El siguiente dice, dadas las siguientes configuraciones electrónicas, dadas las siguientes configuraciones electrónicas y llenando la siguiente tabla, decir si se trata de un metal o no metal. ¿De acuerdo? Nos dan la configuración electrónica, no nos dicen qué elemento es, pero yo voy a deducir si es metal o no metal. ¿De acuerdo? Entonces, la primera columna es la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Después de esta configuración electrónica, el puro dato que me dan es la configuración electrónica. Voy a deducir cuál es la N mayor. ¿Sí? Voy a deducir si es mayor o igual o si es menor. ¿Sí? El número de electrones periféricos. De electrones y por último voy a deducir si se trata de un metal o no metal. ¿De acuerdo? Y empezamos con la primera. A partir del criptón 36,
Hoy lo hice muy por acá. A ver. Continúo con 5S2, 4D3. A ver, me van diciendo. Vamos haciendo uno por uno. ¿Sí? 5S2, 4D3. ¿La N mayor cuál es? Esta es la N mayor. 5. Los electrones periféricos, ¿cuántos son? Los electrones periféricos son 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué quiere Sí. decir? Que la N mayor es mayor o igual o menor que los electrones periféricos. Pues 5 es mayor que 2. Entonces esto es mayor. Por lo tanto, se trata de un... A ver, jóvenes, ¿metal o no metal? ¿Qué Metal. pasó? Metal. Es un metal. Ahí está el primero. El siguiente. Con 18 electrones. El argón. Y continúo con 4S2. 3D10. 4P5. ¿De acuerdo? Esa es la configuración electrónica. Si quiero saber de qué elemento se trata, pues lo busco, ¿no? Entonces, N mayor. Aquí está. 4. Electrones periféricos. 2 y 5. En el otro fueron 2. Aquí son las sumas de 2 más 5. 7. 4 es menor que 7. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, se trata de un no metal. ¿Vamos bien? ¿Estamos Sí, de profe. acuerdo? El siguiente. También a partir del argón con 18. 4S2. 3D10. 4P1. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos dan esa configuración. Nos pueden despedir hasta de qué elemento se trata, ¿no? Y digo, N mayor, 4. Electrones periféricos, 4 y 4. Se toman los de 4S2 y aquí es P1. 2 más 1, 3. ¿De acuerdo? 4 es mayor que 3. Por lo tanto, se trata de un metal. Muy bien. El siguiente. A partir del neón con 10. Eso es lo que vimos en la práctica, ¿de acuerdo? Práctica 4. Ahorita lo estamos aplicando. 3S2.
Bien. N mayor. Pues 3. Aquí los tenemos. Electrones periféricos. 2 más 6. 8. 3 es menor que 8. Por lo tanto, se trata de un No metal. no metal. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí lo vamos Sí, profe. entendiendo? Sí, bien. ¿Continuamos? Espera, profe, ¿me Continuamos. podrías decir un poquito, por favor? ¿Mande? Sí, bueno, lo dejamos. A ver. Bien, el siguiente concepto ahorita lo comentamos. Bien, entonces fíjense, si no contamos con tabla periódica, lo deducimos así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, listo, profe, gracias. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, fíjense. Aquí digo 36, 38 y 3, 41 electrones. ¿Ya se fijaron de qué elemento se trata aquí? No nos los piden, pero nos los pueden pedir. N. NB. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el NB? Ni obvio. Ni obvio. ¿De acuerdo? Aquí son 18, 20, 30, 35 electrones. ¿Se fijaron de quién se trata aquí? Aquí se trata del bromo. Aquí son 18, 20, 30 y 1 electrones. Se trata del galio. ¿De acuerdo? Y aquí son 10, 12, 18 electrones. Se trata del argón. ¿De acuerdo? Ya hasta les dimos, ¿sí? Ya identificamos de qué elemento se trata. Muy bien, continuamos. El siguiente. Clasifica los siguientes elementos en representativos ¿sí? O de transición con ayuda de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, nos dan los elementos. Y vamos a decir si se trata de un elemento representativo o de transición.
¿Y qué elementos son? El primero es este, el plomo. Vamos haciendo uno por uno. ¿Cuál es el símbolo del plomo? ¿Se acuerdan? No. Plomo, bebé, ¿de acuerdo? Lo ubicamos en la tabla periódica. ¿Ya lo ubicaron en dónde se encuentra el plomo? Está en el periodo 6, grupo 5A. Es un elemento El bloque P. representativo. Muy bien. El siguiente. El níquel es el siguiente. NI. NI, correcto, es el NI. De transición. Es de transición, correcto. El siguiente, el magnesio. ¿Se acuerdan cómo se representa? MG. MG, muy bien. El magnesio. El magnesio. ¿En qué grupo se encuentra el magnesio? En el 2A, periodo 3. Es un elemento representativo. ¿Estamos bien? Sí, profe. El siguiente. Tántalo. ¿Ya lo ubicaron el tántalo? Y tienen a la mano su tabla periódica. TA. TA. Transición. Es de transición, correcto. Muy bien. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, jóvenes. Bueno, continuamos con la siguiente. La siguiente pregunta. Clasifica los siguientes elementos. Metálicos, en orden creciente, ¿sí? De actividad química. ¿Sí? Actividad química. ¿De acuerdo? Recuerden que la actividad química puede ser metálica o puede ser no metálica. ¿De acuerdo? Actividad química, metales con metales y no metales con no metales. No los vamos a revolver. ¿De acuerdo? Sí, y recuerden cómo varía en la tabla periódica. Según un grupo, por grupo o por periodo. La metálica, sí, por grupo, de arriba hacia abajo aumenta.
¿De acuerdo? De derecha a izquierda aumenta, entonces todos convergen a un extremo inferior izquierdo, al francio. El francio es el más metálico. En la actividad química también se le llama carácter metálico. ¿Sí? Actividad química metálica también se conoce como carácter metálico o carácter no metálico, a la actividad química no metálica. Y recuerden cómo varía en un grupo la actividad química o carácter, ¿sí? No metálico. De abajo hacia arriba aumenta. De izquierda a derecha aumenta. Y todo va a converger, ¿sí? Al más activo no metálicamente, pues están en el extremo superior derecho. Lo inverso que los metales, como el flúor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la actividad química y lo vamos a ensayar con estos elementos. Nos dan potasio. Es un metal. Paladio. Otro metal. Y estaño. ¿De acuerdo? Sus símbolos es importante para buscarlos en la tabla periódica. Potasio K. Paladio PD. Y estaño SN. ¿De acuerdo? Dicen que en orden creciente, de menor a mayor. Entonces, los ubico en la tabla periódica. Potasio. El potasio está en el grupo 1. A. Su grupo A. ¿De acuerdo? Y está en el periodo 4. El paladio. El paladio está en el 8B. Es de los ferromagnéticos y paramagnéticos. ¿De acuerdo? Y está en el periodo 5. Y el estaño está en el grupo 4A. El estaño está en el periodo 5. Muy bien, si dice creciente, quiere decir que es de menor a mayor. Los más cercanos al francio tienen mayor actividad química metálicamente. ¿Sí? Los más alejados tienen menor. ¿Cuál está más alejado de los tres? Dice creciente, entonces el de menor, ¿de acuerdo? Va a ser primero el estaño, ¿de acuerdo? Después le va a seguir el que está en el centro de la tabla periódica, que es el paladio. Y el que está hasta en el mismo grupo, pues es el potasio, el de mayor actividad química metálicamente o carácter metálico. Muy bien, ¿vamos bien? Bien, la siguiente pregunta. Dice, escribe las propiedades de los elementos de transición. Las propiedades de los elementos ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Se acuerdan? Y todas las vamos a ensayar, fíjense, varias de ellas. Variabilidad del número de oxidación. Variabilidad. Valencias, números de oxidación variables. De números
de oxidación. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad de los elementos de transición. ¿De acuerdo? El famoso ferromagnetismo y paramagnetismo. Paramagnetismo. ¿De acuerdo? Formación de iones complejos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Forman iones coloridos. Soluciones coloridos. Son así, iones coloridos. Sus soluciones son coloridas. Ya vimos que pueden ser azul, verde, naranja, incoloro. ¿De acuerdo? Morado, en fin, hay varios colores, ¿de acuerdo? Y actividad catalítica. Excelentes catalizadores, empezando por el platino, el paladio, el níquel, el hierro. ¿Sí? Actividad catalítica. Y todos estos catalizadores se emplean en procesos tanto inorgánicos como orgánicos. Los vamos a recordar en química orgánica. Y vamos a mencionar lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, la última. Con base en la configuración electrónica, de los átomos, de los elementos, de transición, estamos hablando de los elementos de transición, ¿sí? Explica las propiedades de los elementos, ¿sí? Explica sus propiedades. ¿De acuerdo? La variabilidad de números de oxidación. Uy, creí que vamos a terminar. Bueno, continuamos. Fíjense, entonces, vamos a comentarlo. Bueno, de esto hay mucho, ¿de acuerdo? Fíjense, entonces nos dice, con base en la configuración electrónica de los átomos de los elementos de transición, explica las propiedades de estos elementos, ¿de acuerdo? La variabilidad de números de oxidación se debe a los numerosos huecos en los orbitales ¿de acuerdo? Recuerden que hay hasta desocupados o semiocupados, ¿sí? Y hay 5 orbitales en D. Muchos de ellos, algunos están semiocupados, que sí, que nada más tienen un electrón, ¿sí? O están vacíos, es otra opción. Y a los electrones 3s y 4d, ¿sí? Se encuentran, que se encuentran en el mismo nivel, recuerden los famosos translapes, en el mismo nivel de energía, y muchos de esos electrones pueden involucrarse en reacciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso hay variabilidad de valencia. Los estados de oxidación múltiple dan lugar a que los elementos sean paramagnéticos. ¿De acuerdo? Los estados de oxidación múltiple dan lugar a que los elementos sean paramagnéticos o bueno, si es del fierro, cobalto, níquel, puede ser ferromagnéticos, ¿de acuerdo? Bien. Y esto es debido a la existencia de electrones desapareados de los orbitales P que se alinean paralelamente cuando se les aplica un campo magnético. ¿De acuerdo? Los compuestos de los metales de transición suelen ser coloridos. El color en un compuesto de transición es debido a los cambios de energía, son cambios de energía, ¿sí? De los orbitales P, como el fierro, níquel que cambia su color con el vanadio, todos los colores son distintos con cada número de oxidación. Ejemplo, más 5 es amarillo, más 2 es azul, más 3 es verde. Los iones de cobre más 2 tienen color azul, los del fierro más 3 tienen color anaranjado, los del cobalto más 2 rosado,
los del manganeso más 7 violeta. Y los iones complejos se originan por la variabilidad de valencia y particularmente en el número de electrones de los orbitales d, que permiten a los metales de transición formar iones complejos, forman iones complejos para formar compuestos de coordinación. Eso lo vamos a demostrar en los enlaces químicos. ¿De acuerdo? Lo vamos a retomar. Los metales de transición son buenos catalizadores, por ejemplo, el fierro, el níquel, el platino. La actividad catalítica se debe a que dichos metales de transición son capaces de reaccionar bajo numerosos estados de oxidación y como consecuencia de ello, a formar numerosos compuestos. Lo vamos a ver en nomenclatura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Después clasificarlos, bueno, los no metales según su actividad química creciente o decreciente, metal con metal, actividad química, no metal con no metal, ¿sí? Actividad química no metálica, ¿de acuerdo? Los vamos a diferenciar, ¿sí? Muy bien, entonces los que presentan comportamiento químico semejante, pues son los que están en ¿sí? En el mismo grupo, en la misma familia. Muy bien, jóvenes, se nos acabó el tiempo, tengo que ir al otro grupo. Bueno, continuamos en la próxima clase desglosando esto, ¿de acuerdo? Ahorita no vamos a dejar, pero vayan preparando sus preguntas guía. Estas son las respuestas. Entonces lo que tienen que hacer nada más es transcribirlo de su puño y letra. Muchos lo pasan, oiga, se lo paso con el celular, adelante. Dale, ¿Sí? profe. Lo escaneo, adelante, pero háganlo. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? bueno, le mandé la integradora a ver si cuando menos podía subir a 6. ¿Cómo te llamas? Hernández Santos. Hernández Santos, ahorita te lo checo. Gracias, profe. Se la subí Recuerden, ayer. jóvenes, pues eso es, todo esto es un regalo, pues ya les doy toda la información. Profesor, Ando Sí, ¿qué pasó? participativo, profe.